Bien. Ahí estamos, grabando. Eh, Muy buenas tardes a los presentes, público. Desde la Facultad de Humanidades, una de sus oficinas, Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento, la cual tengo a mi cargo por el momento, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, les presentamos el tercer ciclo de conferencia, Investigación en Humanidades. Mi nombre es Dr. Enrique Zarango, jefe de la Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento, jefe de esta oficina que les refiero. Y por lo menos en el último año y medio hemos hecho ciclos de conferencias, este es el tercero, como ustedes se percatan por el título, y siempre hemos tenido distintas temáticas. La primera correspondió a la elaboración de artículos, correspondió al modo de investigación de las humanidades. La segunda comprendió también esto último, el modo de indagación, de investigación dentro del campo de las humanidades, y sobre todo con respecto a enrolar a los nuevos investigadores, ¿no?, a este oficio. Pero en este tercer ciclo de conferencia tenemos destinado sobre todo, no digo netamente, pero sobre todo, a las cuestiones éticas dentro del campo de la investigación. Si uno revisa las políticas del CONCITEC y todo lo que ello se deriva, si uno revisa las políticas de las distintas universidades, incluyendo la nuestra, Universidad Nacional Federico Villarreal, parece ser que los temas éticos solamente están relacionados con las cuestiones de investigación dentro del campo de la medicina, ¿no?, sobre todo cuando uno revisa el manual de ética de la investigación, ¿no? Pero es dable referir que la ética dentro de la investigación comprende a todos los campos en los cuales se puede investigar, no únicamente a campos específicos, ¿no?, como aparentemente lo marca el denominado lineamientos de investigación de corte ético. Insisto, en todas partes ocurre ello. Entonces es sobre la base de eso de que se pensó en este tercer ciclo de conferencias para denotar lo que es la ética dentro de la investigación, y bueno, como somos Facultad de Humanidad, referido a posiciones, por ejemplo, la ética de la investigación hoy toca en el campo de la filosofía, después vamos a ver en el campo de la antropología, humanidad en general, el campo y así vamos a ir progresando, pues. Entonces, sobre la base de ello, ese es el motivo, la razón por la cual se realiza este tercer ciclo de conferencias, para, por decirlo de un modo, sacar a flote la importancia de la ética en la investigación de las humanidades. Sabemos que existen otro tipo de investigaciones y que también se acuña una cuestión ética dentro de las mismas. Ya lo mencionaba el caso de la medicina, que es lo más común, lo más frecuente, en el caso de las ingenierías, pero falta este toque, ¿no?, como lo que corresponde a la ética, pero dentro del campo de las humanidades. Y bueno, para eso tenemos en esta ocasión al doctor Rafael Mora Ramírez, docente, ¿no?, de la Escuela de Filosofía, de Facultad de Humanidades, y en esta ocasión nos tiene que dar cuenta del tema ética de la investigación en filosofía. Presenta este humilde servidor, doctor Enrique Zarango, que tiene a bien en la organización de este tercer ciclo de conferencias en esta oficina, Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento,
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional Federico Vierra. Adelante, Rafael. ¿Qué tal? ¿Se me escucha y se ve mi presentación? Así es. Ya, Se genial. escucha y se ve. Gracias. Agradezco al doctor Enrique Zarango por la oportunidad de poder explicar estos asuntos, digamos, de un calibre ciertamente delicado y a la vez invisibilizado, porque, como ya habrán escuchado, de hecho se suele hablar más de ética en cuestiones vinculadas con medicina, por ejemplo, o ciencias sociales, como la antropología. Cuando se hace el consentimiento informado, se pide a la comunidad consentimiento informado, ese tipo de cuestiones. Entonces es más común, es más, digamos, cotidiano que exista esa reflexión. Pero en el campo de la filosofía es algo que de repente no todavía hay un acuerdo, digamos, qué cosas significa ser ético, solamente ponerle comillas, digamos. Aristóteles dijo, ¿no? Algo así como, prefiero ser amigo de la verdad, ¿no? Antes que amigo de Platón, ¿no? Amigo de la verdad antes que amigo de Platón. Cierro comillas, ¿no? ¿Dónde lo dijo? ¿En qué página lo dijo? ¿No? Y claro, y ya con eso soy ético, o sea, ya basta con eso. Se trata de una cuestión puramente instrumental, el aspecto de la ética, simplemente cumplir con poner la cita, con poner el libro. A eso nomás se refiere el aspecto de la ética, de la investigación en la filosofía, ¿sí? Entonces, lo que voy a presentar es una serie de problemas. Como filósofo que soy, voy a presentar problemas para llamar la atención acerca de la cuestión. Ya seguramente en alguna otra ocasión se propondrán criterios. De hecho, al final voy a intentar algo así, ¿no? Al final, con el permiso del doctor Zarango, voy a entregarle públicamente lo que vendría a ser un formato, ¿no? Un formato de cumplimiento de aspectos éticos en la investigación filosófica. Y ahí vamos a ver unos cuantos puntos que, digamos, el filósofo o la filósofa debería al menos estar conscientes de cumplir en su investigación, si es que quiere ser, pues, una persona ética o investigador con ética. Quien habla también forma parte del Comité de Ética de la Facultad de Humanidades de la Villa Real, y por eso que también en compañía del doctor Necker y el doctor Armando estábamos también discutiendo el asunto, ¿no? Porque obviamente en términos prácticos a veces se piensa que el comité de ética solamente evalúa cosas de Turnitin, ¿no? Cosas de Turnitin, o sea, si Turnitin está muy alto, pasa del 30%, no, ya no es ético, bla, 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 ¿no? O si está menos de 30, ¿no? Ah, bueno, ya tiene una aceptabilidad ética, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, a veces estas cuestiones se reducen únicamente a eso, por ejemplo, ¿no? Y claro, entonces obviamente no es simplemente ver si cumple o no cumple la cuestión del Turnitin o del buen citado, ¿sí? Sino que sobre todo se trata de comprender en el aspecto metodológico de la investigación qué hay de por medio cuando hablamos de ética. ¿Cómo logras tus resultados? ¿Cómo los vas digamos, a sopesar, a medir, cómo vas a argumentar tu posición al respecto de tal problema, considerando qué método, qué corrientes filosóficas, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por un tema delicado, pero al mismo tiempo actual, que es, acá lo ven, son las fotos del terrorista Abimael Guzmán, que por cierto fue filósofo. Una pregunta de entrada sería, ¿no? Elaborar una tesis sobre la filosofía de Abimael Guzmán, si la tuvo, ¿es adecuado? ¿Es correcto? ¿Estaría bien? ¿Somos conscientes del polvorín que se desataría, o digamos de las voces que intentarían, pues, manifestar su desacuerdo
por considerar que tal vez este señor no es un terrorista, sino simplemente una persona con problemas mentales. Sin embargo, repito, fue filósofo, ahí tiene su tesis, curiosamente una tesis sobre Kant. Parece que los que estudian a Kant son muy apasionados, ¿no? Bueno, en todo caso fue la anécdota. Pero él también estudió Derecho, ¿eh? También tiene estudios sobre el Estado burgués, ¿no? Donde ya se nota que tiene ya obviamente un apoyo hacia el marxismo, ya pues total y absolutamente revelador. Sí, entonces la pregunta está ahí, todavía pendiente, todavía picante. Hace poco ha fallecido también lo que llamaremos su némesis, Alberto Fujimori, ¿sí? Fíjense que la cosa no es tan simple, ¿no? Yo conozco a profesores que han dicho que Alejandro Magno tenía una filosofía y que esa filosofía se expresaba en su activismo político, ¿ya? Lo cual, bueno, es discutible, ¿no? Es discutible eso, pero así afirman. Lo mismo se puede decir de Alberto Fujimori, ¿no? Hay en el activismo político de Alberto Fujimori, en su obra política, llamémoslo así, una filosofía detrás de eso. ¿Sería dable hacer un trabajo sobre eso? ¿Estaría bien? ¿Es adecuado? ¿Es correcto? Y hacer esto podría traernos problemas, no solamente digo personales, sino ya a nivel social. O no importa, pues la cosa es descubrir la verdad. La cosa, como dicen los filósofos, es buscar la verdad, ¿no? Ya desde Platón queremos eso. Ya, esas son algunas de las cuestiones. El tema está todavía caliente, ¿no? No sé si ustedes saben que acá en la hermana casa de estudios, donde hacen muchas cosas, San Marcos, hay que decirlo, hacen muchas cosas, hacen muchos eventos. Bueno, también hicieron un evento de introducción al marxismo. Introducción al marxismo, ¿ya? Y bueno, entonces la DIRCOTE comenzó a acercarse. Dijeron, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Por qué hacen marxismo? ¿No? Acá está, ¿no? El documento, el decano era Bayón en ese momento. Y bueno, ahí está el documento, ahí está todo planteado, ¿va? O sea, estamos viviendo, ¿no? Macartismo, no sé si podemos llamarlo así, macartismo, ¿no? Porque la policía pensaba pues que ahí había un semillero de terroristas o qué sé yo, estos señores de Movadef, ¿sí? Todavía el tema está muy sensible. Entonces, les comento, pues hacer una tesis de Abimael Guzmán obviamente levantaría bastante, ¿no? Levantaría bastante polémica. ¿Es ético hacerlo? ¿O hay cosas que ya la filosofía no debe investigar? Pero si le ponemos límites, ¿sigue siendo filosofía? Por ahí me decía un amigo que la filosofía no debe tener miedo. Bueno, creo que tiene algo de razón, ¿no? Pero también hay que ser precavido, ¿no? No por no tener miedo uno va a ser, como dice Aristóteles, lo contrario pues de, digamos, el timorato, ¿no? Que vendría a ser el que simplemente sale a la batalla con su espada temerariamente, ¿verdad? El temerario. No se trata de ser temerario, ni cobarde, sino valiente, ¿verdad? Que es un justo medio, pues tampoco vamos a ponernos en el otro lado. Y no es la idea de esta ponencia, ¿no? No es la idea invitar a la gente a que se ponga del otro lado, ¿no? Solamente sopesar cuestiones, plantear problemas, invitar a la reflexión. Si usted después de esta presentación mía tiene algo que decir, dígalo, yo escucho, ¿sí? Yo no tengo ningún problema. Y sería muy bueno, por supuesto, porque se trata de eso, ¿no? De intercambiar puntos de vista, más allá de lo que uno pueda opinar, de hablar y decir, yo entendí esto y me gusta tal cosa no, y cosas así. Sí, pues, el marxismo todavía tiene algo de arraigo y también algo de rechazo. Entonces, la investigación en la filosofía, ¿qué hace? Analiza, critica, argumenta, busca conceptos tales como existencia, conocimiento, moral. Se busca el rigor. Y esa es una de las cuestiones que no solamente marca la excelencia, sino que también la ética, el rigor, ¿sí?
¿Con qué tanto rigor está argumentando tal o cual persona? ¿Sí? Un ejemplo sería pues el debate entre Voltaire y Rousseau. Voltaire pensaba, lo más común, ¿no?, que la ciencia nos está trayendo progreso, avance, que la civilización es el camino seguro hacia el avance, hacia la solución de la civilización. Y le sale otro pensador, que es Rousseau, y dice, no, estás equivocado, no es eso. La ciencia, todo eso que tú estás nombrando, está corrompida desde su origen. La verdad es que más bien estamos viviendo una barbarie, la gente ya es corrupta, ni siquiera la cultura lo va a salvar. Decía Rousseau, ¿no?, el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que te vuelve malo. Es la sociedad con su propiedad privada, con sus clases sociales. La sociedad está podrida ya, entonces realmente decir que estamos progresando y avanzando en medio de tanto caos, tanta muerte, tanta enfermedad, tanta miseria, es no tener ojos en la realidad, ¿no? Bueno, una pregunta que se puede hacer es, ¿era riguroso el argumento de Rousseau? Y ese rigor se ve en su argumentación, ¿no? ¿Qué tan conectadas están las premisas, ¿no? Claro, y qué tanto los puede sostener. Ahí está el rigor. Por eso lo importante para un filósofo es debatir, ¿no? Aprender a debatir también, obviamente puede ser que pierdas el debate y te revuelquen, pero experiencia ganas, ¿no? La experiencia es lo que hay que buscar, más que la victoria. Y más que la experiencia y la victoria, pues es disfrutar, ¿no? Disfrutar con el debate sin hacer daño a nadie, ¿no?, que es lo principal, ¿no? ¿Se debe investigar la vida de un filósofo asesino? Hablando de Rousseau, no sé si ustedes saben, pero Rousseau escribió libros sobre cómo educar niños, ¿no? Pero él mandaba a sus hijos al orfanato. O sea, hijo que tenía, por cierto, con sus empleadas, según cuentan ahí las malas lenguas, tenía hijos con sus empleadas, entonces mandaba a sus hijos al orfanato, ¿no? Él no quería educarlo, pero él escribió libros sobre cómo educar niños, ¿no? ¿Tiene sentido esto? Estamos ante un argumento ad hominem, y así, ¿no? ¿Es correcto indagar el pensamiento de un filósofo que fue terrorista? Cualquier tipo de tema debe ser defendible. Imaginemos que yo diga esto, ¿no?, que es terrible, ¿no? Que la solución para la salvación del planeta es la destrucción de la humanidad. Y elaboro una tesis acerca de cómo destruir a la humanidad. Tesis doctoral escrita por Rafael Mora, ¿no? Imagínense, pues, ¿no?, cómo destruir a la humanidad. Y comienzo a elaborar una serie de argumentos. Ya, eso es un tema filosofable. Ah, ya. O no, caramba, no. Hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? ¿Es defendible una posición homofóbica? O sea, ¿puedo yo con argumentos, ideas, evidencias sostener mi homofobia desde un punto de vista filosófico? Imaginen, yo no soy homofóbico, por favor, solamente pongo un ejemplo, pero si lo fuera, y quiero defender mi homofobia con un argumento, ¿es dable? ¿Eso ocurre en filosofía? ¿O hay un tema ahí ya que no se debe propasar, pues, que ese ataque a los demás? O la filosofía no debe tenerle miedo a nada, ¿no? Como decía el amigo que te comenté. ¿Debe el trabajo filosófico estar dirigido a resolver los problemas más urgentes del país? Acá hay otro problema interesante que ya vamos a discutir, ¿no? ¿La filosofía tiene que ver con la urgencia del país, ¿no? ¿O la filosofía es libre? ¿Debe la filosofía dirigirse a los problemas urgentes? ¿O la filosofía, repito, puede hablar de cosas abstractas, absolutamente desconectadas del mundo? Como la lógica. Bueno, a mí me gusta la lógica, aunque no creo que la lógica esté desconectada del mundo. Ya esa es otra conversación, ¿no? ¿Cómo puede la filosofía contribuir a un modelo más inclusivo y ético de producción y difusión del conocimiento? ¿Cómo garantizar que los filósofos no solo produzcan para sus colegas, sino también para una sociedad más amplia? Estas dos preguntas ya tienen que ver con la cuestión de la difusión, ¿sí? Porque, por ejemplo,
ustedes sabrán, ¿no? Yo también, obviamente, sabemos que los textos filosóficos más valiosos, más calientitos, ¿no? Están en revistas, que cuestan mucho adquirirlas, ¿no? Claro, entonces, ¿debe la filosofía escribir para colaborar con ese modelo? ¿Debo mandar mi paper a una revista que es muy cara, muy elevada, Q1, ¿sí? Pero que no es inclusiva? Cobra por cada cosa que publica, cobra. ¿Debo colaborar con ese sistema de difusión del conocimiento? Es Q1, yo voy a salir ganando, es Q1. Caramba, me voy a disparar a las nubes, ¿no? El señor publica en Scopus Q1. Pero la revista que está difundiendo eso, pues es una revista que cuesta, pues, ¿qué cosa? $300, ¿no? ¿Es correcto eso o no? Bien. Sigamos. La filosofía debe abordar el pensamiento de autores con antecedentes cuestionables. Ya, también es un debate, ¿no? Por ejemplo, investigar a Martin Heidegger, que muchos amigos lo hacen, ¿no? O al menos lo hacían, ¿no? Ya hasta que salieron los cuadernos negros, no sé si ustedes saben, que es una colección de libros de Heidegger, donde ya se ve su lado nazi ya indefendible, ¿no? Indefendible, o sea, por más que tú digas el camino del ser, la senda del ser, ya, eso se cae, ¿no? Indefendible, o sea, por todo, ya, salvo que seas ultra heideggeriano, así que lo quieras defender así a ultranza, eso no puede ser rescatado salvo con una interpretación muy tendenciosa, ¿no? Claro, es lo que se está discutiendo ahora, ¿no? Si el filósofo tiene o no tiene esta responsabilidad. ¿Qué pasa si tuviera tenido un pasado criminal, ¿no? Se debe investigar la vida de un pensador con un pasado criminal. Desde una perspectiva se puede argumentar, ¿no?, que las ideas deben ser evaluadas. Si es nazi el señor, vamos a evaluar su argumento, ¿no? Puede ser muy nazi, ¿no? Pero vamos a evaluar su argumento. ¿Se sostiene su argumento o no? O no, ¿no? También se puede decir que, bueno, pero es nazi, ¿cómo vas a hablar con un nazi? Es nazi, o sea, ¿qué tienes tú que hablar con un nazi? Podemos decir también eso, ¿no? O sea, ya de entrada, no, ¿por qué? Toda la guerra que costó y la muerte que costó acabar con esa gente, ¿y vas a darle tribuna al nazi? Bueno, estoy poniendo, como les comento, problemas sobre la superficie. Acá está, ¿no? Ustedes busquen en Google, estas son búsquedas de Google, ¿no? Pongan Heidegger, ¿no? Heidegger nazi y sale un montón de información. Algunas serias, otras más escandalosas que otras. Sombras del nazismo en Heidegger. Feministas contra los nazis. Heidegger es el más importante del siglo XX, pregunta el Clarín. Heidegger era nazi, ¿lo es su filosofía? Pregunta El País. Y Heidegger, un nazi influyente de la vanguardia. Bueno, entonces ahí está, ¿no? El tema todavía es actual. Yo conozco a un filósofo de San Marcos que es heideggeriano, ¿no? Claro, pero obviamente el libro que difunde es Serie Tiempo, ¿no? Serie Tiempo, ya de ahí otros libros él no lee, o se hace que no existen, ¿no? Pero bueno, bueno, ya, pues si le gusta Heidegger, que mala suerte que el señor haya sido descubierto así, ¿no? Mala suerte, pero así es. Otro que también es interesante recordar, Luis Althusser. No sé si ustedes saben que el señor mató a su mujer. Luis Althusser fue neomarxista, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco fue neomarxista. Mató a su mujer y luego que estuvo en un manicomio, me parece, se mató a sí mismo. ¡Pah! Se disparó. ¿Sí? Me parece que fue lo que sucedió. Bueno, murió. Se suicidó. Entonces, ¿debe estudiarse la filosofía de esta gente o no? ¿O hay que más bien ignorarlos? Otro filósofo así, ¿no? Los suicidas. Han habido muchos suicidas, ¿no? Curiosamente, ¿no? En el mundo de la filosofía, ¿no? Uno de ellos es Gilles Deleuze, filósofo que se suicidó. Se arrojó al vacío, dicen, ¿no? A los 70 años, dicen, ¿no?
simplemente se mató, murió. Deben estudiarse sus ideas. ¿Y qué opinan de los drogadictos? Filósofos drogadictos, que hay muchos, no te digo en qué universidad, pero mejor te digo históricamente, ¿no? Jean-Paul Sartre tomaba café con anfetaminas. Alfred Tarski también experimentó con las metanfetaminas, ¿no? Y Nietzsche fumaba opio, ¿no? Que era la droga de la época, ¿no? Consumía opio. Y otros más, ¿no? Y otros más. Varios, ¿no? Por no hablar pues, de la marihuana, porque es, digamos, como si fuera rosa a granel, pues, ¿quién no ha probado eso? Sí, entonces se debe estudiar a los pensadores drogadictos o con problemas mentales. Comte terminó en un manicomio. Sí saben eso, ¿no? El filósofo positivista. Se murió su mujer, ¿no? Clotilde de Vaux, y Comte se declaró luego el papa positivista, convirtió su positivismo en una religión, y ya la gente comenzó a decir, no, ya se chifló, ¿no? Terminó en un sanatorio. Deben investigarse sus ideas o no, simplemente ya son desvaríos, ¿no? Son desvaríos. Otro punto es este. ¿Es ético investigar ideas que puedan causar daño o promover ideologías peligrosas? Por ejemplo, algo que se me ocurría, ¿no? Mientras caminaba, imaginemos que a alguien se le ocurre esta idea, ¿no? Oye, la gente pobre le hace daño al país, ¿no? ¿Por qué? No trabajan, no tienen plata, se enferman. Hay que matarlos, pues. Que es lo que hoy día un profesor que tengo, como ya saben, estudio farmacia y bioquímica, un profesor que me toque, bueno, él enseña. O sea, que ese tipo de profesores un poco peligrosos, ¿no? Porque es muy gracioso, es muy chistoso, pero sus ideas son profundamente conservadoras, ¿no? Por ejemplo, él es totalmente se opone a la ideología de género, ¿no? Y abiertamente lo llama estupideces, ¿no? Y claro, como no es una clase de filosofía, es una clase de estamos llevando pues sistema orgánico, ¿no? O sea, lo que es digestión, aparato reproductor, y bueno, él lanzó eso, ¿no? Solamente a hombres y mujeres, ¿no? Lo demás son idioteces, ¿no? Género, esas son estupidez. Comenzó a decir eso, ¿eh? Comenzó a decir eso en clase. Y no solamente eso, decía que ahorita hay problemas en la Panamericana Norte, ¿sí o no? ¿Sí? Ahorita hay problemas ahí, ¿no? Y él hizo este comentario. Bueno, ¿por qué tanto problema? Metan a los militares, que salga el ejército nomás a disparar y se arregla en un tris. Ya ese problema, ¿no? Con filósofos que son muy carentones, ¿no? Muy graciosos, pero con ideas así ultra conservadoras, ¿no? Que uno no se esperaría, pero bueno, es parte de la diversidad en este país tan complicado. Bueno, lo que voy es esto, ¿no? O sea, se puede defender todo tipo de ideas. Imaginemos esto, que yo dijera que para acabar con la pobreza vamos a matar a todos los pobres, ¿no? O lo que se le ocurrió a un presidente, ¿no? Que supongo que fue Alberto Fujimori. Hay que evitar que se reproduzcan. Mira, tanto pobre que hay en la sierra, ¿por qué? Porque se reproducen mucho. Vamos a aplicarle una especie de... bueno, volverlos infértiles, ¿verdad? Por ahí la palabra se me escapa ahorita, pero sí, eso era, ¿no? Ligadura de trompa, ¿no? Ligadura de trompa para que no se reproduzca. Es una idea sustentable filosóficamente. No hay de por medio, hay principios de humanidad, de dignidad humana. Claro, entonces uno diría, ¿no? Abiertamente que no. Pero, por ejemplo, filósofos como Marx o Mariátegui hablaban de tomar las armas, ¿eh? Hablaban de la violencia. Dice que no hay revolución sin violencia. El cambio no va a venir por dar la mano, ¿no? El gran cambio no va a venir por dar la mano. Pues por favor, dame mis derechos ya. No, así no viene, ¿eh? Así no te lo dan. Igual que las mujeres, ¿no? A las mujeres no le han dado sus derechos a votar así gratis, ¿no? Saben, acá hay mujeres presentes, la sufragette en Inglaterra, tantos puestos que tuvieron que quemar,
tanto escándalo que tuvieron que hacer, algunas fueron presas hasta que finalmente les reconocieron, ya toma tu derecho al voto y finalmente lo lograron. ¿Sí? Entonces, se debe sustentar esas ideas a nivel filosófico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O difundir ideologías peligrosas, ¿no? El racismo, por ejemplo, ¿no? Y sustentar filosóficamente que, vamos a decir, ¿no? La raza cobriza es inferior intelectualmente. Ese debate había en la época de la Ilustración. Hipólito Unanue participó en ese debate, ¿no? La pregunta era ¿por qué es tan idiota el descendiente del Inca, el indígena? Y así era la palabra, ¿no? O idiota o imbécil. ¿Por qué es tan imbécil el indígena? ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no entiende? O sea, ¿por qué esa actitud? Hipólito Unanue participó en ese debate, ¿no? Y él dijo una idea, obviamente parte de la época, muy buena, porque no es libre, pues. Porque es así, tan cabizbajo, tan lento, tan borrachito, porque no es libre, está sufriendo. Dale libertad, dale educación y va a cambiar. Y bueno, eso sí tiene algo de razón, ¿no? Recordemos que es parte del pensamiento ilustrado de Hipólito Unanue. Temas polémicos. Por ejemplo, un tema polémico, ¿ustedes a quién apoyan? ¿A Palestina o a Israel? Ya, eso es un tema. Digas lo que digas, la gente te va a odiar, ¿no? Zizek, el filósofo que aún sigue vivo, Slavoj Zizek, dijo que en realidad si bien es cierto que Israel tiene el derecho a defenderse, el que tiró la primera piedra fue Israel, ¿no? Más o menos dijo eso, ¿ya? Otro filósofo es Habermas. Habermas defiende a rajatabla a Israel, ¿no? Tienen sentido, que se defiendan. Tienen que bombardear, porque bombardear tiene que defenderse. Habermas, el filósofo del diálogo, el de la ética discursiva, ¿no? Ahí está tu diálogo, ¿sí? Y bueno, de Zizek se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Recordemos que este señor es básicamente, tiene que vender libros, ¿no? Para vender libros tiene que llamar la atención. Pero sí es un buen escritor, ¿no? Es muy interesante. ¿Debe un filósofo asumir la responsabilidad moral de las implicaciones sociales de su teoría? ¿Sí? Sí, o sea, Marx tiene que asumir su responsabilidad de todo lo que ocurrió después de él. La revolución cubana, la revolución rusa, la revolución china. Y también a John Stuart Mill, que estaría involucrado con el liberalismo también, ¿no? No se salva. No se salva también todo lo que es el apoyo a las empresas, qué sé yo, o al capitalismo, también ha tenido sus gotas de sangre por ahí. El filósofo debe asumir esa responsabilidad. Es culpable de lo que pase, de las implicaciones, pero por otro lado las implicaciones sociales nunca las voy a anticipar del todo, ¿no? O sea, yo puedo pensar de una forma, pero ¿qué culpa tengo yo que me interpreten así? No sé si alguna vez han escuchado que dijeron, ¿no? Marx en su lecho de muerte dijo esto. No sé si escucharon ese comentario, ¿no? Él dijo, yo no soy marxista. Gracioso, ¿no? Bueno, gracioso y al mismo tiempo interesante, ¿no? Claro, él dijo, yo no soy marxista. ¿Y qué quiso decir? Según algunos, bueno, que no es un fanático. Sí, él está rechazando a los fanáticos. Algo así decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía de Jesucristo, el problema no es Cristo, el problema son los cristianos. Cristo fue un buen hombre. Cristo fue una persona muy, muy importante. El problema son los cristianos, que hablan en su nombre y dicen una serie de cosas inconsecuentes y absurdas. ¿Ya? Es curioso, ¿no? Que estas personas digan esto, ¿no? Es como que no son responsables. En cierto modo no lo son, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué culpa tiene más, ¿no? De que lo lean de una forma y termine convirtiéndose en eso, ¿no? En una obra de teatro que escuché, está en YouTube, o al menos estaba en YouTube cuando no había mucha censura, ojalá que siga ahí, era Karl Marx en el teatro. Salió un actor que hacía de Karl Marx y él desconocía la URSS, ¿no? Yo no reconozco a la URSS como si fuera marxista. ¿Por qué yo haría eso? ¿Por qué yo apoyaría a una organización que mata a los suyos, que es mafiosa, que persigue a sus opositores?
¿sí? Eh, bueno, bueno, yo obviamente este es controversial, ¿no? Por si no lo sabían, ¿no? Hay otros filósofos polémicos. Por ejemplo, Peter Singer. Caramba, ¿no? Peter Singer es un gran pensador, por supuesto que sí, ¿no? A mí un poco lo que me da mucho que pensar es que hubo un filósofo en San Marcos que comenzó a difundir a Peter Singer, ¿no? Que ahorita está en China, está ahí está disfrutando del guantán, supongo. Eh, ¿Y qué pasó? Trajo a este señor, a Peter Singer, o sea, trajo sus libros, y mis compañeros de clase de repente cobraron conciencia y se volvieron veganos. Hasta la fecha. Conozco al menos tres. Pero claro, a causa de esto, ¿no? Ahorita el señor está en China. Él no es vegano, que yo sepa, no lo que yo sepa. ¿No? Está ahí en China viviendo, supongo que una buena vida. Pero trajo esta cosita, la gente lo leyó, tiene sentido lo que dice, se hacen veganos. Y caramba, ¿no? Eso es para mí una cosa bastante controversial. Bastante controversial, ¿no? Te explico algo, ¿no? Peter Singer, por ejemplo, tiene opiniones sobre la vida humana que él dice que no es tan sagrada, ¿no? O sea, darle un valor de sagrado a la vida humana como si fuera algo superior a las demás especies se llama especismo. La vida humana no es sagrada para él, por ejemplo. Y claro, esto desata una serie de controversias, también pueden haber malinterpretaciones, también pueden haber, ¿sí? Pero ya un poco te dice lo que él piensa, ¿no? ¿Sí? Para este señor, la vida humana no es superior a la vida animal, no es parte de... otra pensadora que no pensaría, no pensaría, Martha Nussbaum defiende la prostitución. Pero esto hay que tocarlo con mucha delicadeza. Esta noticia no la encontré en español. Tuve que buscarla en inglés. No, en español, Martha Nussbaum, prostitución no sale. En inglés sí, porque en inglés, bueno, parece que la han tomado más en serio. Claro, ella está a favor de la prostitución como un acto de libertad de la mujer, pero no a favor de los proxenetas. ¿Qué es lo que sucede cuando la mujer está vulnerable y es tratada como cosa? Ya, bueno, igual, ¿no? Igual defiende la prostitución. Y Judith Butler, que es la filósofa del género. Todo lo que ustedes saben hoy día de la distinción entre género y sexo y toda esa polémica que te comenté hace un rato, bueno, hasta donde sea, ¿no? Digamos, la raíz es Judith Butler. Su texto se llama El género en disputa. ¿Ya? Y hay muchos que han acusado a Judith Butler de incentivar la pedofilia. Ahora uno dirá, ¿y cómo llegas a esto? A defender gays o homosexuales, LGTBIQ, con todo el derecho que pueda tener. ¿Cómo puedes pasar de esto a la pedofilia? Y bueno, la idea está en el concepto de identidad de género, ¿no? Así yo me identifico como un niño de 5 años, aunque tengo 38, pues no puedo enamorar a una niña de 5 años, ¿no? Ya, más o menos así de torcido es la cosa, ¿ya? Así de torcida. Sí, da mucho que pensar, da mucho que pensar. Pero sí, la pregunta es si los filósofos deben sostener esas ideas, a pesar de las implicancias sociales que puedan haber y de todo el polvorín que levanten. ¿Qué hace el filósofo o la filósofa? Dice, ya, yo pienso como quiero pensar, si no te gusta, qué pena pues. O más bien debe el filósofo decir, bueno, me disculpo por mis opiniones, no quise causar ese disturbio, por favor, no se tomen en serio mis palabras. ¿Cómo debe actuar un filósofo o una filósofa? ¿Qué tipo de ética deben tener ante ese tipo de manifestaciones? ¿Hay límites morales en la investigación? ¿Se pueden investigar ideas filosóficas que desafíen normas éticas contemporáneas? Por ejemplo, defender la esclavitud actualmente. Por ahí alguien que la defiende. Puede ser, ¿eh? Una vez una amiga me defendió esto. Es una amiga, te voy a decir, se llamaba Michelle, ¿no? Y conozco a muy pocas Michelle, así que ya se debe imaginar cuál. Me dijo que
era mejor antes cuando los padres escogían a la pareja. Porque ahora que una tiene que buscar pareja, encuentra a cada idiota, encuentra a cada, como dicen en un lenguaje de cuento, a cada rana, ¿no? Hay que besar a cada sapo horrible hasta encontrar a tu príncipe azul, ¿no? Bueno, entonces ella opinaba eso, ¿no? Antes era mejor, ¿no? Cuando los padres escogían y bueno, no te gustaba al comienzo, pero al menos con el paso del tiempo, los dos intentaban caerse bien, porque finalmente no se podían separar. Así que, y ya, y mal que bien, lograban una estabilidad que incluso sus padres estaban de acuerdo, porque finalmente beneficiaba económicamente a ambas familias. Hoy día no, hoy día tú ves que la chica inteligente, la chica más destacada del salón, se enamora del mototaxista, ¿no? Del que tiene tatuajes, ¿no? De que no trabaja, del fumón de la esquina, ¿no? La chica inteligente se enamora del fumón de la esquina, ¿no? Y desgracias, y su vida pues se desgracia, ¿no? ¿Y qué tal si su papá lo obligaba a casarse con un empresario, ¿no? El hijo de un empresario. Su vida sería tal vez mejor o no. Bueno, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que es argumentar este tipo de ideas. Negar el holocausto, que algunos lo han hecho, ¿eh? Algunos han minimizado el holocausto. El holocausto, dije, no, eso es mentir, ese es un bulo para que tengas pena de los israelíes, ¿no? Así argumentan, así defienden, ¿no? Y a veces el argumento tiene cola, ¿no? O sea, tiene mucho que decir. Tal vez cosas raras, pero dice algo. Curiosamente, mucha gente le lleva el apunte, ¿eh? A ese tipo de ideas. Por ejemplo, miren, no sé si ustedes saben que pasó algo en Chile. Hubo 2 tesis sobre pedofilia de filósofos. Tesis, ¿eh? No te digo libros que finalmente, y te lo digo con toda sinceridad y con todo cariño, en el libro tú puedes poner lo que te dé la gana. Claro, o sea, hay límites, tampoco vas a poner cosas locas, ¿no? Pero sí, en un libro tienes más libertad que en un paper, por ejemplo, o que en una tesis, ¿eh? La tesis te la contrarrevisan, le dan 5 vueltas hasta que finalmente ya, eso vas a publicar, ¿no? Pero en un libro eres tú un poco más suelto, ¿no? No, esto no son libros, son tesis. Tesis revisadas meticulosamente. ¿Y qué les parecen los títulos? Miren. Pedófilos e infantes. Pliegues y repliegues del deseo. 2016. El deseo negado del pedagogo. 2 puntos. Ser filósofo. Perdón, ser pedófilo. Año 2020. Licenciatura con mención en filosofía, ¿no? Y el otro, sí ya, era, ¿no? Estudio de género y cultura, también parte de la filosofía. Sí, o sea, ¿está bien investigar lo que uno quiera o no? O hay que investigar otro tipo de cosas, ¿no? Menos escandalosas. Hasta ahora esto genera mucho debate, sobre todo en Chile, ¿no? Es cierto que la investigación filosófica debe tener valor, ¿no? Bueno, esta es la parte, digamos, de la exposición casi monacal, ¿no? Monacal. Caramba, tiene que usted ser honesto, sea riguroso, sea preciso, no caiga en plagio, sea transparente, ¿no? Que es lo que me parece a mí muy semejante a dar sermones, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Hay que ser imparcial, evitar sesgos, que la crítica sea constructiva. El Turnitin es muy interesante, esta herramienta, yo la uso. Y caramba, todo lo que uno descubre, ¿no? Interesante. A veces pienso que el Turnitin está secuestrando nuestra forma de hablar, ¿no? Porque hay cosas que ya el Turnitin no puede decirte que no lo puedes decir tú, o sea. Si yo digo, el gato se define como, ¿no? Y alguien ya dijo eso, estoy plagiándolo. No, pues no, o sea, yo sé que hay formas de modular esto, ¿no? Hay formas de que el Turnitin no lo internalice como plagio, ¿no? Bueno, finalmente el Turnitin lo que detecta es similitud, ¿no? Recuerden, lo que detecta es similitud. Quien interpreta esto como plagio es el ser humano. Yo te digo, ¿no? El gato se define como, o sea, decir que eso ya fue patentado por alguien, no, pues, o sea, ¿con qué derecho? O sea, que yo no puedo usar eso.
¿Con qué derechos? Claro, a eso voy, ¿no? Existe lamentablemente, ¿no? O sea, aparece muy obvio, ¿no? Pero la gente hace esto, ¿no? El señor Acuña, por ejemplo, no sé si acá hay simpatizantes de Acuña, ojalá que no. Plagia libros, plagia tesis. Este señor ni siquiera habla bien. Y no digo de que hable bien en el sentido fonético, sino que no se le entiende lo que está queriendo decir. Ya en un sentido semántico, no habla bien semánticamente. Bien, y Pedro Castillo con su plagio, también todo eso. Bueno, siguiendo con el sermón, ¿no? El filósofo debe ser responsable con el impacto de sus ideas. Cuidado con debatir ideas peligrosas o con difundirlas, ¿no? Hay que debatirlas, sí, pero no difundirlas. Parece que eso no es lo que se busca. Integrar voces diversas, lo que se llama la pluralidad, incluir perspectivas diversas. Evitar la exclusión. Eso es lo importante. No excluir, no participar en ese sesgo. Elegir los temas de investigación de forma ética, considerando la relevancia social. Sí, en algunos sentidos sí puede haber eso. Evitando la trivialidad, por cierto, claro. Y sobre todo la cuestión de la interpretación de textos. Hay que ser fiel a las fuentes y responsable en la reinterpretación. Pero acá en filosofía esto es muy, muy complicado, ¿no? ¿En qué momento el filósofo que interpreta está tergiversando? ¿En qué momento interpretar ya es tergiversar? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una lectura de Nietzsche que otros pueden considerar machista, ¿no? Y otros pueden considerar simplemente errada, ¿no? Por ejemplo, cuando discutimos, yo me acuerdo, cuando trabajaba en el CEPRE-UNI, ¿no? Discutíamos el eterno retorno. ¿Qué quiso decir con eso, no? Y había gente que le daba un significado cosmológico, otros le daban un significado más moral. Sí, o sea, había muchos niches. Y bueno, ¿cuál enseña usted en clase, no? Puede enseñar cualquiera o el que se pueda, ¿no? El que esté a la mano. Libertad académica versus responsabilidad ética. Se debe defender la libertad del pensamiento, pero también entender los límites éticos. Que no tienes pues por qué defender la esclavitud, ¿no? Puedes sí exponer los argumentos que sustentan la esclavitud para mostrar por qué va en contra de los derechos humanos. Eso sí, ¿no? Tiene sentido. Pero difundir la esclavitud no me parece adecuado. Respeto por normas académicas, el cumplimiento de la normativa institucional, colaboración interdisciplinaria, si lo hubiera. Ya estamos entrando en la fase final de la exposición, por si acaso. Tiene el filósofo la responsabilidad de dirigir su trabajo hacia esos problemas, ¿no? Hacia los problemas sociales. En el país, ¿qué problemas hay? Corrupción, inseguridad, ¿qué más? Falta de dinero, salarios bajos, todo está caro, la gente no se educa, la educación es muy baja, los exámenes de PISA son obviamente desastrosos, ¿sí? Los servicios del Estado, educación, salud, todo eso es total y absolutamente de bajo nivel. Entonces hay que dedicarse a reflexionar sobre eso, porque es lo urgente, ¿sí? O uno como filósofo puede darse el lujo de investigar temas abstractos. Yo, desde el punto de vista que me caracteriza, pienso que podríamos, ¿no?, investigar temas abstractos, considerando que hay gente que le importa también los temas concretos. Claro, sí. No hay por qué, digamos, dejar de lado los temas abstractos, porque ustedes saben, en matemática, por ejemplo, lo que es la geometría de Riemann. La geometría de Riemann, si no me equivoco, fue esa, me parece. Fue inventada de forma total y absolutamente al azar, ¿no? No se le veía una aplicación. ¿Y qué pasó? Apareció Albert Einstein, que aplicó eso al espacio. Y tuvo una aplicación, o sea, pero porque estaba ahí, la herramienta estaba ya hecha. La herramienta estaba hecha, él la utilizó y la aplicó.
Por eso la filosofía es como la matemática, tal vez. Puede ser abstracta, en algún momento a alguien le dará un contexto empírico, o al menos aplicable. Ya pasando al tema de la difusión. ¿Es justo que el conocimiento filosófico sea visto como una mercancía? Donde pues el acceso al saber esté condicionado. Como ustedes saben, las mejores revistas, las revistas donde están pues lo último, las últimas discusiones, cuestan. Gratis no son. ¿Y no debería esto cambiar? ¿No debería ser diferente? Claro, ¿no? Y aparte que encima al filósofo no le pagan por escribir, ¿saben eso? ¿No? Aquí estamos en un tema de esclavitud, por cierto. Usted por publicar en un paper, a usted no le pagan, por cierto. Usted tiene que pagar a veces, más bien. Es una trampa. Desde todo punto de vista es una trampa, ¿no? Cuando no tendría por qué. No tendría por qué, ¿no? Pero bueno, las cosas están planteadas así, me parece que en algún momento deberían cambiar. Esto es lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, y hablando de la universidad, ¿no? Hay muchas cosas aquí que plantear, ¿no? Con tema de las líneas de investigación, en principio, que no aparece una línea de investigación propia de la filosofía, no aparece, ¿ya? Estamos luchando de la escuela para que aparezca, ojalá que se pueda lograr eso. Y sin embargo, donde vemos aquí, ¿no?, líneas de investigación priorizadas en humanidades y ciencias sociales, vemos acá las tres, ¿no? Antropología, arqueología e historia, procesos sociales, periodismo y comunicación, desarrollo alternativo en zonas vulnerables, a esos tres nomás. Y la filosofía no es prioritario. Pero, caramba, ¿no? La Villarreal es una de las pocas universidades que tiene filosofía. ¿Por qué limitarla? ¿Quién ha hecho esa prioridad, no? Se le ha ocurrido. No ha discutido, simplemente lo impone, ¿no? Obviamente lo impone, nadie. Estamos en la cultura del chicheño. Chicheño, ya, filosofía no, pues ¿para qué? Ya, está bien, te acepto, ¿no? Pero pregúntale a los filósofos, pues pregúntale que han sido los perjudicados. Como le decía, ¿no? En la facultad, en las áreas de investigación de humanidades no aparece filosofía. No aparece, ¿no? Acá, del 19 al 27. Educación, procesos sociales, antropología, ciudad sostenible, patrimonio cultural, psicolingüística, procesos jurídicos, gobernabilidad, socialización, ¿no? No hay filosofía. Esto va a cambiar, por supuesto que sí. Acuérdense de mí, es pronóstico de filósofo. ¿Debe la filosofía ajustarse a modelos de investigación científica? Algo que también hemos discutido, ¿no? Ya con los colegas. Por ejemplo, el formato de tesis de la Facultad de Humanidades es un formato que beneficia a la investigación de qué tipo? Cuantitativa. De frente, ¿eh? Cuantitativa. Y la investigación filosófica ciertamente no es exactamente cualitativa, no es. Es de otro orden distinto. Es un orden más argumentativo, de discusión, de citado. Este modelo no se ajusta. Y por supuesto, cualquier tesista que quiera hacer su trabajo observa esto y dice, ¿qué es esto? ¿Tengo que llenarlo? Y ustedes saben, ¿no?, que a veces cuando uno está en concursos de proyecto de tesis o de concursos de proyecto de investigación, ¿qué es lo que se rumora? No, llénalo, hermanito, porque si no lo llenas te van a bajar puntos. Y de verdad, en la métrica de los puntajes salen, ¿no?, que por el método, si el método está bien planteado, te ponen 5 puntos, digamos, ¿no? Pero el método así como lo pide, obviamente no encaja para la filosofía. El método filosófico es muy distinto. Nace de motivaciones, prioriza tipos de razonamientos. Bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Razonamiento por reducción al absurdo? ¿Trascendental? ¿Qué tipo de razonamiento va a utilizar en su experimento mental? ¿En qué línea filosófica? ¿Analítica? ¿Existencialista? ¿Postmoderna? No hay eso, ¿ven? No hay eso. Entonces, yo por eso comprendo a muchos egresados de filosofía que ven eso y se asustan y dicen, no, mejor no hago nada. Y no están haciendo nada.
Yo digo que esto debe cambiar, o que al menos debe decirse clara y públicamente que esto es solamente una propuesta tentativa. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿es ético someter la filosofía a reglas productivas? Ya voy acabando. Que priorizan la cantidad sobre la calidad. ¿Cómo se puede proteger la creatividad y el pensamiento crítico en un entorno tan restringido? El formato del paper, por ejemplo, ¿no? Vulnera la creatividad. ¿Ustedes se imaginan a Aristóteles escribiendo un paper donde tienes que repetir 3 veces lo mismo? Y no miento, ¿eh? Tienes que escribir conclusiones en la conclusión, en el resumen y también un poquito en la introducción. Repito, la palabra conclusiones o el término tiene que ir tanto en la parte de conclusiones como un poquito en la introducción y un cachito en el resumen. 3 veces lo mismo. Como decía en un documental que vi, se escribe para idiotas. Y todas las facultades hacen eso, ¿eh? Yo pregunto, ¿Aristóteles escribiría así? O los grandes pensadores, ¿no? Salazar Bondi, que me perdonen los especialistas en Salazar, escribiría así. Yo me veo forzado a escribir así, ¿eh? Por el contexto que vivo, ya me doy cuenta que no, que es una cosa esclavizante, ¿no? Deberían, si quieren ayudar a la filosofía, deberían priorizar más la inversión en libros que en papers. Y libro libre, libro libre, no que tiene revisado de forma misteriosa por gente que ni conoces, que ni entiende lo que has querido decir, que interpreta alguna cosa que has querido decir. Esa famosa revisión por pares, ¿no? La otra vez revisaron un artículo mío, que uno decía que sí, era aceptable con remaches, y otro decía abiertamente que no, que prácticamente es un trabajo mamarracho. ¿Qué hizo la revista? Le dio más prioridad a la negación, ¿no? No, señores, que no opinan así, no opinan así. No se acepta por este motivo. Gente que pues que no, cualquier cosa me llama. ¿Usted qué quiso decir, no? A ver, eso quiso decir. Ya, voy a emitir mi voto, gracias. Pero no, se supone que tiene que ser pares ciegos, ¿no? Eso es lo más absurdo del mundo, porque es lo que él piensa que tú has querido decir. Y si no, pues culpa tuya por no escribir bien, supuestamente. Bueno, entonces, debe estar la filosofía sujeta a la estructura del paper, ¿no? Introducción, desarrollo, metodología, que es la misma estructura de la tesis, ¿no? Debemos todavía estar encarcelados en eso. No debemos revelarnos una vez. Yo un día le planteé eso a unos amigos de postdoctorado, ¿no? A unos amigos de postdoctorado del Herminio Valdizán, les dije, hagamos un manifiesto en contra de la estructura del paper. Nadie me hizo caso. Me habrán tomado por loquito, ¿no? Que es lo que suelen hacer con los filósofos, ¿no? El loquito, ya manito, ya. Otro día, ¿eh? Y yo pienso que sí, ¿no? Pienso que es una gran y absoluta cosa innecesaria. Ya para terminar, ya me estoy acabando, estimado Enrique. La ética de la investigación no es un campo de respuestas simples. Hay cuestiones que implican la vida personal del filósofo, la libertad de explorar ideas dañosas. La responsabilidad del filósofo frente a la sociedad generan debates complejos. Se debe reivindicar el rol del filósofo no solo como un productor de papers, sino como un agente crítico que contribuye a la comprensión y transformación de la realidad. Es necesario plantear soluciones para que haya un entorno académico más justo, que valore la investigación filosófica no solo en términos de impacto y prestigio. Al final, la investigación filosófica debe equilibrar la libertad intelectual con una profunda conciencia ética de sus efectos en el mundo. Y como lo propuse, como lo prometí, el formato que sugiero para el cumplimiento de estándares éticos en la investigación filosófica sería este, ¿no? Sugiero, no es que estoy imponiendo. Si se trata de un formato ético, aquí va uno. Yo, autor tal, del trabajo tal, suscribo que en mi investigación se ha procedido con honestidad intelectual, imparcialidad y crítica justa, responsabilidad social y cumplimiento de normativas académicas. En ese sentido,
Afirmo que he presentado mis ideas y argumentos de manera precisa y sin distorsionar fuentes de datos. Sí. Confirmo que he respetado la autoría de ideas y textos citando de manera correcta. Sí. Reconozco los límites y alcances de investigación, incluyendo incertidumbres o áreas resueltas. Sí. Me comprometo a ser consciente de mis propios prejuicios y a mantener la objetividad en la evaluación de argumentos. Sí. Aseguro que al abordar el trabajo de otros filósofos, procederé con respeto y rigor. Sí. Reconozco que mis teorías pueden influir en el comportamiento social y las políticas y me comprometo a anticipar sus impactos. Sí. Confirmo que he respetado las normativas éticas establecidas en mi institución, incluyendo procedimientos éticos y transparencia en la divulgación de resultados. Sí. Me comprometo a reconocer y respetar las metodologías de otras áreas en mis colaboraciones. Sí. Me comprometo a equilibrar la libertad intelectual con una profunda conciencia ética de los efectos de mi investigación en el mundo. Sí, firma y fecha. Bueno, esa sería mi presentación. Dejo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por vuestra presentación. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Puede tomar el micro si gusta. ¿Alguna pregunta del público? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Francisco, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctores. Me interesa saber si la tergiversación de los hechos, porque entiendo que los hechos son, y lo que se puede extraer de ellos pueden ser perspectivas, pero los hechos al final son indiscutibles. La tergiversación de los hechos para elaborar un artículo, un trabajo de investigación, entra en lo ético. Lo digo esto porque he escuchado a muchos catedráticos, personas de calle, personas de a pie, políticos, tergiversar hechos y de ahí sacar argumentos. Y esta tergiversación se hace una verdad, o al menos capta efectos. Eso en un trabajo de investigación, ¿es ético? Te agradezco la respuesta. Muy bien, muy bien. Justo quisiera aprovechar para complementar lo dicho con este material que es del profesor Gustavo Romero, un gran profesor que he tenido la oportunidad de escuchar. Si él plantea, ¿no?, el tema de la distorsión de los hechos. Mira, acá hay un famoso experimento que se hizo. Seguramente lo conocen, ¿no? Alan Sokal escribió un artículo que se llamó algo así como Transgrediendo los Límites. Digamos, una lectura de la hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica, ¿no? Un título absolutamente, pues, que comprendería quién, no solamente Newton, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que la revista lo aceptó. Caramba, Alan Sokal escribe una locura y ya, pues públicale, ¿no? Entonces lo publicó y luego él al siguiente día publicó un comunicado diciendo: señores, el artículo que he escrito es absoluta y totalmente un bodrio. He juntado palabras, he inventado ideas, he inventado autores, he inventado libros, todo lo de ahí no existe, es falso. Y ha sido publicado por una revista prestigiosa. Con esto, ¿qué quería demostrar? Que no hay un control de, digamos, los contenidos que se van a publicar. Por ejemplo, cuando se trata de figuras famosas, ¿no? No hay un control, ¿no? Y bueno, se entiende, ¿no? Imagínate que Vargas Llosa quiera publicar en tu revista, ¿no? ¿Y tú qué le vas a criticar? Ni una coma a Vargas Llosa, ¿no? Más bien, gracias por publicar. Aunque lo que escriba es, por ejemplo, apoyo a la corrida de toros, ¿no? Que es una de sus ideas absurdas. Bueno, para mí lo son. Pero él lo apoya, por si acaso. Entonces, defiende eso. Viva la corrida de toros, ¿no? Tráigame un par de cachos y un rabito si quieren, ¿no? Apunta abajo, Vargas Llosita en España y tal dirección. También ocurre con los hermanos Bogdanov, que ven acá, ¿no? Estos señores
son físicos. Y estos señores, como también son famosos difusores de ciencia en Francia, publicaron un par de artículos con los que obtuvieron sus doctorados. Luego se revisó que esos artículos contenían puras sandeces, pero en un lenguaje técnico tan enredado y tan complejo que solamente los ultra especialistas se daban cuenta. Los que no eran especialistas, este famoso sistema de revisión de pares ciegos, ¿ya? No lo van a detectar, ¿no? O lo van a leer y van a decir, bueno, parece aceptable, ¿no? Y punto, ¿no? Además lo escriben los Bogdanov, ¿no? ¿Qué le van a decir a ellos, ¿no? Famosos difusores de la ciencia. Y arriba ya fue mucho más complicado, mira, ¿no? Usted decía, ¿no? Que los hechos son, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablemos de Hitler, ¿no? ¿Qué revista publicaría ideas de Hitler? Ya, estos señores hicieron el mismo truco de Sokal, pero a nivel ya macro. Escribieron 20 artículos inventados, absoluta y tremendamente inventados. Tú sabes que se puede hacer, ¿no? Porque hay libros que solamente se publican en Suecia, digamos, ¿no? Y están en sueco. ¿Cómo lo revisas tú? Libros que solamente lo escriben en Suecia. Y el revisor por pares ciego, ¿dónde vive? No sé, en Londres, digamos. Entonces, él no tiene la forma de verificar la fuente. Porque es un libro que ni siquiera está en internet. Está ahí, no me ha sido publicado, es a escondidas, así, ¿no? Entonces inventaron los libros, inventaron todo, lo enviaron a revistas para saber qué tanto filtro tenían, ¿no? Y descubrieron que hay muchas revistas que están ya ideologizadas. Por ejemplo, algunas revistas aceptaban citas de Hitler, Mein Kampf, siempre y cuando estén referidos o estén en el contexto del lenguaje inclusivo, del tema de género, la diversidad, digamos, permitían eso, ¿no? Entonces, el tema está muy delicado, ¿no? En el ámbito de la investigación, y claro, esta cuestión, esta visión de las cosas desde una perspectiva positivista, ¿no? Los hechos son, ¿sí? Ya hoy en día se ha revelado una cuestión de poder, ¿no? Es una cuestión de poder. ¿Qué cosa sea un hecho? Depende de qué significa un hecho, qué magnitud debe tener, ya es cuestión del poder, ¿no? Lo que hizo Pedro Castillo fue golpe de Estado. Hoy día decimos que sí. ¿Quién sabe qué pasará más tarde? Abimael Guzmán y Tupac Amaru tendrían algo en común. Digo, no, Tupac Amaru fue el primer liberador, el que luchó, el precursor, ¿no? Pero en algún sentido Abimael Guzmán podría parecerse a Tupac Amaru. Digo, hoy día veneramos a Tupac Amaru. Bueno, algunos veneran a Tupac Amaru como una figura luchadora, ¿no? ¿Y qué tal si en el futuro este sistema capitalista o este sistema democrático, que es casi lo mismo, cae? Hay una gran crisis y quiebra todo eso, así como quebró la época colonial. Y luego a un filósofo del futuro se le ocurre decir eso, ¿no? Abimael Guzmán lo anticipó. Anticipó que esto caería, ¿no? Lamentablemente no fue entendido en su época, bla, 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 bla. Los hechos son. Tupac Amaru fue un luchador social o un terrorista, ¿no? Y lo mismo se puede aplicar a Abimael o no. Todo eso pues ya queda en el ámbito de la filosofía, ¿no? Del discusión, del diálogo. Hoy día me atrevo a decir que no, van a decir que no, que Abimael Guzmán es un asesino y punto. Bueno, ya pues, ya te he dicho, ¿no? La verdad es del poder, del más poderoso. La interpretación más poderosa es la que va a triunfar. Por ahora la más poderosa es esa, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta y también por la pregunta de Francisco Córdoba. ¿Hay alguna pregunta más?
Buenas tardes, ¿se puede participar? Sí, adelante. Olegario Marín Machuca, de la Facultad de Pesquería. Pregunta, Un bueno, gusto. al doctor Mora, por estos conceptos filosóficos que nos hace refrescar, pero me gustaría escucharlo a él sucintamente. ¿Qué piensa de la filosofía de Hegel? El ser y no ser, el yo y no yo. Doctor Mora, gracias por su respuesta. Sí, gracias. Gracias por su amable pregunta. Hay, pues, de Hegel, mire, a ver, vamos a dividir la respuesta en dos partes, ¿no? La primera es la que considera Hegel un filósofo que dice cosas importantes, ¿ya? Y la otra que es la que considera que simplemente dice cosas absurdas. Como Mario Bunge. Ya Mario Bunge pensaba eso, ¿no? Que Hegel está diciendo totalmente cosas sin sentido, absurdas, y darles un sentido a eso es gastar tu cerebro. Mejor mira Netflix, ¿no? Antes leer a Hegel, mejor mira Netflix, ¿no? Ese es un bando, ¿ya? Un bando que es un poco conflictivo, ¿ya? Porque también Hegel, pues, no es que no haya hecho nada, ¿no? Hizo cosas valiosas como la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Esas cosillas son interesantes. Alguna que otra cosita también de su vida es valiosa, ¿no? Eh, el problema es su escritura, ¿no? El problema es su escritura. Y cómo le toleraban esa escritura. Y el otro bando que dice que Hegel tiene cosas muy importantes que decir, bueno, está tan peleado que hay tres Hegel. Un Hegel de derecha, un Hegel de izquierda y un Hegel de centro. Por si no lo sabían, ¿no? Por ejemplo, sobre la cuestión de la dialéctica. La pregunta es que si la dialéctica tiene un fin, si acaba en algún momento, o si la dialéctica debe continuar de forma infinita. Los hegelianos de derecha, o sea, los más ortodoxos, pegados al maestro, dicen que la dialéctica continúa de forma infinita, nunca acaba. Siempre hay contradicción tras contradicción. En cambio, los de izquierda, por ejemplo, entre ellos Marx, consideran que la dialéctica sí va a acabarse. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque no, el mundo no va a soportar tantas negaciones. En algún momento, el mundo y esta dialéctica, o sea, las guerras, tendrán que acabar, tendrán que cesar. Y ese estado de la civilización, donde se acaban las contradicciones, Marx lo va a llamar, como usted sabe, pues, comunismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los hegelianos de izquierda, de derecha, y también hay los de centro, pues que son moderados, ¿no? Dicen más o menos que sí, pero no, que sí, pero no. Es la lectura que tienen. Ahora, específicamente lo que usted me ha mencionado es la ciencia de la lógica, ¿ya? Hegel es un filósofo dialéctico. Y repito, desde el punto de vista de los que consideran que dijo algo valioso, Hegel es uno de los que asume que la contradicción es verdadera, que las cosas pueden ser y no pueden ser. Es por eso que él hablaría de una síntesis entre el ser y la nada. Entre el ser y la nada hay un devenir. El devenir, o sea, existe. El devenir es una síntesis del ser y la nada, no tesis, antítesis, síntesis. Y bueno, esto, según algunos, ya anticipa lo que es la lógica paraconsistente. O sea, la aceptación de contradicciones, ¿no? Que en el mundo existen contradicciones. Ejemplos, conoce usted, día, noche, macho, hembra, arriba, abajo, ¿sí? Seco, húmedo. El mundo está plagado de contradicciones, entonces la contradicción es real, ¿no? Pero bueno, es una lectura. En mi opinión, tiene esta doble respuesta, ¿no? Desde el punto de vista de los que dicen cosas que Hegel es un absurdo, lo que dice es una cuestión absolutamente sin sentido. Desde el punto de vista de los que dicen que Hegel dice algo importante, eso que usted ha manifestado es una anticipación de la lógica paraconsistente,
que afirma que hay contradicciones verdaderas. Le recomiendo leer a Newton da Costa, ¿no? Newton da Costa le da un sentido a Hegel muy interesante. También Jaускowski, que es otro lógico. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias por la respuesta y también por la pregunta respectiva. Comentando esto, en el chat les he referido el link de registro de entrada y también van a encontrar el link de registro de salida. Por favor, solamente una vez registrarse. Lo que estoy proyectando en este instante es el ciclo completo, ¿no? El tercer ciclo completo de conferencias. Hoy, martes 24, hemos tenido Ética de la Investigación en Filosofía con el doctor Rafael Mora. El próximo miércoles 2 de octubre, de modo también virtual, estaremos con el magíster Julio Macías y dando los alcances de la metodología y alcances preliminares con respecto a la investigación